está la implicancia económica que va a tener esa ley basis o las posibles implicancias. Y para analizar un poco esto y cómo nos puede llegar a cambiar eh, a los argentinos la aplicación de esta ley, veremos cómo avanza el gobierno. Estamos en contacto con el economista Cristian Folgar. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ambos? Bu- Gracias por llamar. bueno, Por bueno, favor. gracias a vos. Bueno, Cristian, se aprobó la ley bases y el paquete fiscal. Eh, ¿Qué análisis primario podés hacer? ¿Qué impacto no puede llegar a tener sobre la cotidianeidad de la gente? Mira, en términos de la calle, de lo que nosotros podemos llegar a percibir como ciudadanos comunes, eh, muy poco en el corto plazo. Ujú. El gran efecto que tiene en el corto plazo esta ley es un poco lo que vos mencionabas antes. El gobierno logró sacar la ley. Y cuando un gobierno se enfrenta al desafío que tiene este gobierno, que es aplacar un proceso inflacionario, lo que capaz que se escuchó muchas veces, generar un esquema, un plan o un mecanismo de estabilización, eh, lo más básico y elemental es que el gobierno tiene que tener credibilidad. Y los gobiernos básicamente empiezan a adquirir credibilidad cuando la gente local, nosotros, los ciudadanos y la gente de afuera, ve que gobierna. Capaz que lo que se dice es tremendamente obvio, pero Ujú. sí, que el gobierno pueda llevar adelante sus propias medidas. El gobierno quería hacer estas cosas, bueno, logra hacerlo. Eso va construyendo confianza y eso le va generando credibilidad, aún en el caso que uno no esté de acuerdo con las medidas. Y un Ujú. gobierno que gobierna, bueno, es, si se quiere, algo obvio, pero es la condición básica para que alguien pueda empezar a estabilizar una situación desquiciada macroeconómica como la que encontró Argentina a fines del año pasado. Me parece que ese es el gran activo de esta ley, es más, me parece a mí, más subjetivo que una medida en particular. Después, si vamos recorriendo las medidas de la ley, la verdad que no hay ninguna que nos vaya a cambiar la vida el lunes. Ujú. Lo que sí va a pasar seguramente a partir del lunes es, bueno, tenemos un gobierno que logró su primer objetivo. Hoy a la mañana el presidente salió a decir, bueno, esto nos permite cumplir una primera fase. Ahí Sí. uno la crítica que le podría hacer es, bueno, cuáles son las señales de largo plazo que estamos dando, ¿no? Es decir, cumplimos la primera fase. ¿La primera fase de cuántas? ¿Cuál es el Ujú. objetivo? ¿A dónde vamos? Yo creo que el gobierno ahora quizás empieza a construir ese horizonte que tanto se le reclamaba, o no, pero creo que tendría que hacerlo. Posiblemente ahora entremos en la discusión de lo que se llama el Pacto de Mayo, eh, Pacto de Mayo que lo firmamos en julio, pero no importa, digamos, Ujú. es decir, Sí. eh, eh, creo que a lo mejor el gobierno, si, si algo le está requiriendo el mercado, no tanto los ciudadanos, porque los ciudadanos todavía eh, tienen un nivel de aceptación muy grande. Este gobierno, lo cual es habitual en los gobiernos que recién empiezan, pero está bueno que la mantenga. Estos últimos 3 semanas, mes, se ha empezado a ver como que la luna de miel con los mercados empezó a tener una suerte de stand-by. Claro. No es que está lloviendo, pero se empezó a nublar. Ujú. ¿Por qué? Porque los mercados dicen, bueno, ok, ya pasaron 6 meses, ¿a dónde vamos? Claro. Hoy, por ejemplo, el presidente decía, vamos a ir a un nuevo régimen monetario. Ok, la pregunta obvia de todos es, ¿cuál? Claro. Ah, Sí. Eh, Más allá que no nos digan que vamos a ir mañana, sí estaría bueno que el gobierno diga, bueno, mi régimen monetario va a ser flotación de monedas o competencia de monedas, y las monedas que vamos a poder transar libremente Ujú. son tales, tales y tales, o solamente el dólar, no sé lo que fuere. Sí. Sí. Más allá de que después lo hagamos en junio del año que viene, está bueno que le vayamos diciendo esas cosas a los agentes en general. Pero, entonces, supongamos que nosotros tres somos parte, no sé, del directorio de una empresa que estaba pensando invertir en Argentina y quiere aprovechar, por ejemplo, el régimen de inversiones que se aprobó como parte del paquete, y nos dicen, va a haber un nuevo régimen cambiario. Ujú. Entonces, decís, che, ¿cuál va a ser el nuevo régimen Claro, sí, cambiario? sí, sí, sí. Más allá que no me puedas decir que lo vas a implementar,
en agosto del 2024 o en febrero del 2025, decime cuál va a ser la agenda de campaña, porque yo lo tengo que meter dentro de mi matriz de decisión. Claro. Ahora, Cristian, uno de los logros que puede exhibir el gobierno, más allá del logro político, si querés, que es la aprobación de estas dos leyes, es la baja de la inflación. Sin embargo, todas las consultoras indican que en junio, en el mes en curso, va a tener una suba, pequeña, pero va a tener una suba respecto del mes anterior y se corta esa escala descendente. ¿Vos cómo ves el panorama para los meses subsiguientes respecto del tema inflación? Bueno, ahí yo lo que veo es que buena parte de la baja de la inflación se logra hace a postergar decisiones, fundamentalmente relacionadas con subsidios vinculados al sector energético y al transporte, básicamente. El gobierno ha postergado esas decisiones, con lo cual en algún momento las tiene que tomar. Creo yo que tener un nivel de inflación del 4%, y que después de un mes te vayas al 5%, y que después vayas al 4,5%, y que al mes siguiente vayas al 6%, no es lo ideal, si me lo pongo a mirar como un objetivo a largo plazo, pero no es tan dramático en función de donde venimos. Claro. Entonces, creo que hace mucho, por ejemplo, hoy está la noticia en los diarios de que el gobierno volvió a postergar un incremento de tarifas que iba a haber en el mes de julio. Ya van varias postergaciones que hace. Eso genera incertidumbre, porque eso, por ejemplo, capaz que lo que le genera a las empresas es que tengan que postergar planes de inversión. Nosotros necesitamos que las empresas inviertan. Entonces, medio punto de inflación, cuando venimos de una baja y con una tendencia a la baja, es como para postergar un aumento de tarifas. Entonces, yo creo que ahí el gobierno debiera, me parece a mí, no volverse loco con los decimales, sino mostrar la tendencia. Y en eso, capaz que, digamos, el gobierno tiene que flexibilizar un poco. Lo que pasa es que el problema que tiene el gobierno es no tiene muchas cosas económicas para mostrar fuera del hecho de que bajó la inflación. Claro. Porque la actividad económica está muy mal, los ingresos disponibles de la población están muy mal. Cuando yo hablo de aumento de tarifas, hay una buena noticia para el fisco porque bajan subsidios, pero hay una mala noticia para las clases medias altas, que son las que tienen que pagar esas facturas que les van a salir más caras. Entonces el gobierno es como que tiene una sola buena noticia para mostrar, que es la caída bruta de la inflación, y es como que la quiere exprimir todo lo que pueda. Ahora, eso le puede llevar a tomar medidas que a lo mejor no son buenas señales a mediano plazo. Ahora, Cristian, hay economistas, incluso algunos que piensan cercanos a lo que el gobierno viene planteando, que dice que va a costar mucho perforar ese 4 y pico, ir hacia abajo, digamos. ¿Vos qué lectura haces de esta posición? Que sí, que definitivamente. Yo voy a hacer una comparación con algo que a lo mejor la gente lo entiende fácil, pero no soy muy técnico. Sí. Cuando vos empezás a adelgazar, los primeros kilos son los más fáciles. Claro. Y después llegas a un punto donde dejás de bajar. Bueno, en ese momento no tenés que aflojar. Pero capaz que hay un mes que no bajas nada. Capaz que hay otro mes que no bajas nada. Bueno, el tema es que no subas, que la tendencia siga siendo la baja. Entonces, yo creo que seguro a Argentina le va a costar mucho más bajar del 5-4, digamos. La economía argentina hoy está ubicada en un 4 a 6% de inflación mensual. No, básicamente estamos en ese rango. Perforarlo nos va a costar mucho más que lo que nos costó llegar a 25 a 6. ¿Por qué? Bueno, porque hay que hacer cosas mucho más estructurales que meramente cortar algunos gastos. Entonces, vamos a tener que hacer más esfuerzos. Ustedes piensen que, por ejemplo, de momento no tenemos un cambio estructural en el Estado. Lo que ha hecho hasta ahora el gobierno fue, primero, por ejemplo, los pagos de obra pública. ¿Sí? Uno de los rubros que más bajó en términos interanuales fue la obra pública. Ahora, está bien, hay obra pública que pueden hacerla de otra manera y cosas por el estilo, pero que no vamos a hacer más escuelas, no vamos a hacer más hospitales. Claro. Sí. Eso en algún momento se va a tener que... en un momento de crisis uno puede decir, bueno,
lo paro, está bien, lo paro, pero ¿por cuánto tiempo? El gobierno no le está transfiriendo a la ciudad de Buenos Aires dinero que le tiene que transferir por un fallo de la Corte. Hubo una disputa en la ciudad de Buenos Aires respecto al tema de coparticipación, que el gobierno anterior le quitó fondos que se los pasó a la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional en este momento ni se lo está dando a la provincia de Buenos Aires ni se lo está dando a la ciudad de Buenos Aires, se lo está quedando. Eso en algún momento lo va a tener que revertir, porque digamos, hoy esos fondos que se quedan la nación es como que tiene más plata la nación, pero en algún momento se lo tiene que dar a la ciudad porque hay un fallo de la Corte que dice dáselo a la ciudad. ¿Cuánto tiempo puede estar la nación no cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, todas esas cuestiones hay que ir ajustarlas, y son las cosas que van a doler, porque si la nación pierde esos fondos, va a tener que sacarlos de otro lado para mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, para no tener que pedirle plata prestada al Banco Central, que es un eufemismo de emisión, porque es plata que se le pide prestada pero nunca se devuelve. Entonces, está muy bien que, o por lo menos yo creo que está muy bien, que se haya instalado la idea de tenemos que equilibrar las cuentas, dado que no tenemos nadie que nos preste plata, excepto el Fondo Monetario, tenemos cerrado el acceso a los mercados prácticamente internacionales, el mercado local es muy poco lo que podemos financiar, porque tenemos un mercado muy chico, con lo cual no podemos tener un déficit, porque lo único que terminamos haciendo es agravar la situación. Me parece que ese valor está bueno que se haya instalado, y creo que la sociedad en algún punto lo aceptó. Me parece que ahora lo que tenemos que empezar a discutir es cómo llegamos a ese equilibrio, porque hasta ahora lo que más ha aportado a que se estabilicen las cuentas públicas son no pago de facturas, por ejemplo el sector eléctrico que vino en la emisión de un bono, no cumplir con el fallo de la Corte en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y licuar jubilaciones. Digamos, del gasto público en términos reales, de lo que se bajó del gasto público en términos reales, un tercio lo explicamos por las jubilaciones. Claro. Y la verdad que no es ni deseable ni sustentable, porque si hay algo que nosotros tenemos que mejorar como país, es lo que le pagamos a los adultos mayores, porque en muchos casos tienen ingresos que a gatas que les permiten cubrir la línea de pobreza. Hay muchos analistas que están hablando que se entró en un periodo de depresión económica más que de recesión, y además vinculan eso a la baja de la inflación, y por eso también consideran que este parate económico hace que virtualmente no van a poder seguir apretando clavijas en el gasto público. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí voy a tratar de ser... Hola. Sí, se nos fue Cristian, me parece. La depresión la hubiéramos tenido igual o peor si nos manteníamos en altos niveles de inflación. Yo creo que, por el contrario, bajar la inflación en algún punto, dada nuestra idiosincrasia incluso, es reactivante. ¿Por qué? Porque si yo pensaba meterme a comprar algo, algún electrodoméstico, meterme a hacer algún laburo, aunque sea menor en mi casa, con 25% de inflación mensual no lo hago. Sí. Ahora, si la inflación pasa a niveles de 4 o 5, como economista tengo que decir que 4 o 5 mensuales es una locura, porque no hay país en el mundo prácticamente que tenga 4 o 5 por mes. Ahora, de donde venimos nos parece un chiste. Entonces, es como que los asalariados fundamentalmente, los que vivimos del sueldo mensual, que la inflación pasa a 4 o 5% por mes, nos da un horizonte de planeación. Entonces me meto a gastar y me pongo a hacer cosas que antes no podía hacer, porque cuando la inflación estaba corriendo al 15, 20, 25% mensual, nos cambiaban tanto los precios que no sabíamos si la plata nos alcanzaba hasta qué día del mes. Entonces, esto nos va a permitir empezar a planear, y algún segmento, no todo lamentablemente, pero algún segmento de la población, a lo mejor de repente dice, bueno, compramos el aire acondicionado, bueno, cambiamos el auto, bueno, teníamos el problema con el baño, vamos, lo arreglamos. Esas cosas van a empezar a mover la economía, con lo cual yo creo que, al revés, yo creo que la baja de la inflación va a ser un factor que posiblemente ayude a salir. Ahora, estamos en una depresión. Todavía no estamos viendo
las señales de que esta es una recuperación en B. Los buenos datos son muy pocos, en general los datos son malos, y la tendencia es como que todavía estamos en problemas. Por eso está bien la palabra que ustedes usaron, depresión. Es decir, porque, digamos, habitualmente uno dice, bueno, estamos en recesión, después rebotamos y salimos. Bueno, cuando vos estás en depresión es que estás ahí abajo y no tenés visos de salir. Los datos duros que conocemos nos están diciendo que estamos en depresión, los datos duros nos están diciendo que no hay una salida en B. Hay algún que otro dato aislado que, extrapolándolo, podríamos ser generosos y decir, bueno, acá veo algo, sí, pero no es de economía, son datos aislados. Yo no estoy viendo, y nadie en realidad está viendo, porque los datos así lo dicen, nadie está viendo que la economía se está recuperando, lo que estamos viendo es que todavía estamos pagando las consecuencias de tener poco ingreso en el mercado interno, porque la gente tiene muy poca capacidad de compra, y tampoco estamos viendo que el mercado externo esté empujando, porque el superávit comercial que tenemos, y está bueno que lo tengamos, se explica más porque cayó en importaciones que porque subieron exportaciones. Entonces, sí. Sí, yo lo que quería preguntar es si el freno al dólar, más o menos la estabilización del dólar, pese a que subió en los últimos días, y la baja de interés está provocando algún tipo de reacción en sectores específicos. Lo ve sobre todo en los sectores de mayor poder adquisitivo. Bueno, sí, algo de eso hay. Son los sectores que mayor nivel de gasto, que mayor nivel de ahorro tienen, y entonces de repente dicen, bueno, no me conviene poner la plata en el banco porque las tasas son negativas, entonces voy a buscar hacer algo. Algunos compran dólares y otros compran bienes. Y eso puede ser un factor que reactive en tanto y en cuanto la producción de bienes también reaccione, porque si no aumentamos la producción de bienes, ese gasto genera inflación. Digamos, porque si tenemos los mismos bienes que antes y hay más gente que los quiere comprar, aumentan de precio los bienes. Con lo cual, en la medida que esa demanda vaya generando también que las empresas vuelvan a aumentar los niveles de producción, eso va a mejorar. Lamentablemente, lo que tenemos que decir hoy es que los datos son empresas que están cesanteando trabajadores o empresas que están dando licencias anticipadas, porque no está reaccionando la demanda todavía. Cristian, hay mucho debate respecto de la liquidación del campo y el debate ahí consecuente es, ¿el dólar está o no está atrasado? ¿No? Hay distintos sectores que están presionando para que la devaluación del 2% mensual se acelere. Bueno, el ministro Caputo dijo que no va a ser. El fondo aparentemente está dando señales en el sentido, está pidiendo que se acelere un poco más la devaluación. ¿Cómo ves este escenario? ¿Hay atraso del dólar? ¿Qué análisis puedes hacer de esto? Sí, atraso del dólar hay. Y más allá de entrar en el tema numérico, te pongo dos imágenes que son muy visibles. Ajá. Si el dólar estuviera en equilibrio, no habría que mantener el cepo. Y no habría ningún motivo para tener el cepo si el dólar estuviera equilibrado. Es decir, el dólar que tenemos, el gobierno lo puede mantener porque hay cepo. Porque si abriera el cepo, el tipo de cambio no sería el de equilibrio. Con lo cual, no tenemos un tipo de cambio de equilibrio. Después podemos discutir si hay que equilibrarlo un 10% más, 15 más, 30 más, podemos hacer discusiones respecto al valor. Pero que no está en equilibrio, lo muestra el hecho de que hay un cepo. Claro. Si estuviéramos en equilibrio, no habría que mantener el cepo. Eso es un dato. El siguiente dato, está terminando el trimestre de oro de la economía argentina. La economía argentina siempre, el segundo trimestre, es el mejor trimestre. ¿Por qué? Porque hay la liquidación de lo que las cargas llamamos la gruesa, que es justamente la cosecha gruesa del campo. Claro. Al Banco Central le ha costado mucho acumular reservas. No ha acumulado reservas como habitualmente acumula durante el mejor trimestre. Es decir, a partir de julio empezamos a entrar en el tercer y bueno, después eventualmente el cuarto trimestre, que son los trimestres en donde habitualmente el Banco Central pierde divisas, no gana divisas. ¿Por qué? Porque teóricamente liquida el campo antes. Ahora,
cuando hablamos del campo, hay que ver de qué parte del campo, porque los productores, los que producen la soja, los que producen el maíz, los que producen lo que se ha cosechado, a lo mejor ya lo entregaron. El punto es que ellos no exportan, los que exportan son las cerealeras, que no son los que cosecharon, sino que son los que recibieron la cosecha. Entonces de repente te puedes encontrar con datos de la bolsa de cereales que dice el campo liquidó. Bueno, está bien, pero ¿de qué estás hablando con el campo liquidó? El campo es que el productor entregó, bueno, a lo mejor el productor entregó mucho, pero a lo mejor la cerealera exportó poco. Claro. Y esa es otra señal de que el tipo de cambio está atrasado. Porque ¿por qué no liquidan? En el sentido de ¿por qué no exportan más? Y no exportan más porque están aguantando a ver si el tipo de cambio evoluciona. Claro. Sí, Porque sí. está claro que con tasas de interés en pesos bajas, como ustedes mencionaban, el 2% mensual de ajuste del tipo de cambio, aun cuando la economía se estabilice en 4% mensual de inflación, sigue habiendo un diferencial. Ujú. ¿El gobierno lo puede bancar todavía? Quizás sí. Una de las discusiones que hay con el Fondo Monetario es justamente, ustedes la mencionaban recién, referir a este tema. El Claro. gobierno le está pidiendo más plata al Fondo Monetario. Le está pidiendo al Fondo Monetario no solo que nos dé plata para pagar lo que le debemos al fondo, sino que nos dé fondos frescos, fondos adicionales. La pregunta del Fondo Monetario es, ¿y para qué lo vas a usar Claro. en los fondos adicionales? ¿Es para mantener la diferencia entre el 2% y la tasa de inflación? Vos esos dólares se los vas a vender ¿a quién? ¿A la gente porque percibe que el dólar está barato? No, si es así no te los presto. Porque vos le estás dando los dólares a alguien y después ¿cómo me lo devolvés a mí? Ujú. Digamos, usar los dólares para sostener artificialmente el tipo de cambio bajo, la verdad no es una buena política, ni yo tampoco lo recomendaría, y ahora me olvido el Fondo Monetario, como argentino, porque nos estaríamos ampliando nuestra deuda en dólares, el gobierno se estaría deshaciendo de los dólares, y después ¿con qué dólares devolvemos? Claro, claro, seguro. Entonces, Bueno, claro. yo no tomaría préstamos con el fondo para mantener el tipo de cambio. Claro, está. Bueno, el fondo, como decís vos, tampoco tiene mucha intención de prestar en esas condiciones, ¿no? De ampliar el préstamo, ¿no? Sobre todo porque Bueno, somos personas. hasta ahora las señales que ha dado el fondo es que no quiere hacerlo. Claro, claro. Ahora, bueno, el Fondo Monetario, aparte de ser Fondo Monetario, es un organismo político. Sí, sí. Y en su directorio muchas veces toma decisiones mirando la política y no la economía. Entonces, yo no puedo descartar que el Fondo Monetario no vaya a externar unos fondos frescos para mantener el tipo de cambio. Los equipos técnicos no lo quieren hacer y de hecho, fíjense que ya sacaron un informe en ese sentido y fíjense el contrapunto del presidente con el responsable del fondo de emitir ese informe que ha tenido palabras bastante duras. Sí, seguro. Cristian, te agradecemos Muy muchísimo el amable. contacto y te vamos a molestar más adelante. Te mandamos un abrazo grande. Las veces que quieran, gracias por llamar y saludos. Bueno, nos Está vemos. Bueno, pasó Cristian Folgar, el economista, ¿no? Con varias definiciones bastante importantes.